Estamos de regreso en Arica Informa, está con nosotros Gabriel Contreras, él es tecnólogo médico de resonancia magnética del Hospital Regional de Arica, del tema que vamos a conversar en el día de hoy. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer por la oportunidad que se me brinda estar acá para poder responder una pregunta a la ciudadanía sobre este tema que está en el hospital. ¿Y qué significó para el Hospital Regional de Arica haber realizado por primera vez una resonancia? Bueno, fue un hito importante dentro de lo que es la historia del Hospital de Arica, ya que es la primera vez que se hace este examen. Bueno, nosotros como hospital bien descentralizado de nuestro país, siempre estamos un poquito más atrasados que el resto, ¿no es cierto? Este examen hace más de 10 años ya se hacía en Santiago, pero ahora recién lo estamos haciendo nosotros acá. Tenemos un resonador desde el 2021 que ha ido mejorando, realizando exámenes que antes solo se podían hacer de manera particular. Entonces, ir improbando con estos exámenes que son exclusivos y que de hecho hay regiones que todavía no se pueden hacer en la parte pública, significa es un gran hito para todos los pacientes, ya sean con enfermedades coronarias, enfermedades cardíacas, que anterior se tenían que ir a otros centros, ser derivados. Ahora, me imagino que hay una preparación y una capacitación que se requiere, ¿no? Para realizar este tipo de... Claro, o sea, nosotros como tecnólogos médicos de imagenología tenemos una formación en base a todo lo que son las especialidades de radio, ecografía, escáner y también como la resonancia o mamografía. Pero una formación básica dentro de esos exámenes. La resonancia magnética cardíaca es por decir, una super especialidad dentro de nuestra área, ya que conlleva un conocimiento neto de la anatomía, patología y también sin desmerecer lo que es la técnica misma, que es la resonancia, que de por sí ya es una técnica más compleja. Dentro de lo que invirtió, entre comillas, el hospital conmigo para poder hacer este examen, fui enviado en abril de este año al Hospital Sotero del Río, con quien los colegas también allá de ese hospital público me recibieron con las manos abiertas para compartir sus conocimientos, y yo estuve allá una pasantía de 2 semanas donde ya se hacía de manera habitual. Bueno, lentamente también una preparación propia, y ahí nos dio que pudiésemos echar a andar esto, que son las resonancias cardíacas. Ahora, me imagino que hay más personas que trabajan ahí en este... Somos 2 tecnólogos, Ya. los que actualmente estamos en resonancia de horario hábil por el momento. Pero claro, mi compañero también se formó el día que planeamos hacer esto. Se hizo una reunión con Philips, que son la marca que creó el resonador, que está en nuestro hospital, y mandaron una aplicacionista a nuestro hospital que nos ayudó también con la parte, porque existen varios tipos de resonador, diferentes marcas, Philips, Toshiba, Siemens, y cada uno tiene su sistema operativo, así como está en Windows, Mac, Linux, por dar un ejemplo, que son la misma secuencia, pues tienen otro nombre, otra forma de parámetro. Entonces igual hay como tener una pequeña capacitación. A pesar de que uno maneje la base, uno tiene que tener una capacitación para ver qué lenguaje ocupar. En el equipo que tenemos Philips, y en ese día pudimos lograr las primeras resonancias cardíacas que hicieron, que fueron 2, junto a la aplicacionista Pamela de Philips, yo con mi compañero. Y desde ahí ya nos hemos tratado de ir lanzando solos. Ahora, ¿cuáles eran las principales dificultades que tenían los pacientes que tenían que hacerse este examen? O sea, la dificultad que se enfrentaba el paciente ciudadano de nuestra ciudad, o que acude a nuestro centro, de nuestra región, era que no estaba habilitada la opción. Hace un par de años atrás, como le dije, el resonador llegó el 2021. Fines de 2020, 2021 ya estaba andando bien. De ahí para atrás no teníamos resonador, entonces el paciente se tenía que derechamente ir de la región, ya sea con costo propio del hospital, de un traslado que conlleva estadía, el examen, y tratar de ver si hay otro servicio público que lo haga para que no costara más adicional. Desde el año pasado había una empresa particular acá en Arica que lo estaba tomando de manera de un compra-servicio. O sea, ya se eliminó el gasto del paciente ser trasladado de la región, Trasladarlo, claro. pero aún así existía el gasto de no hacerlo en el hospital, sino pagarle a alguien para que lo hiciera. Entonces era un gasto que el paciente tenía que, o sea, más que el paciente, el hospital tenía que afrontar, el servicio de salud. Entonces desde que empezamos a tomar la calle, ese gasto se anuló, porque es una prestación que podemos hacer nosotros libremente. Y ahora, ¿cuántas se hacen, por ejemplo, ahí en el hospital? Me imagino hay una lista, ¿cierto?, que tiene que ir adecuándose al trabajo que realizan ustedes. Claro, o sea, antes de responder esa pregunta hay que aclarar por lo menos un punto, que este examen es un examen de rutina. No es como, por ejemplo, Claro, el de sí, la rodilla o el de columna. Me exacto. duele la columna, vamos a hacer una resonancia lumbar.
esta tiene que tener unos filtros antes. Entonces tiene que primero hacerse un ecocardiograma, tiene que ver un especialista en corazón que es el cardiólogo, ¿no es cierto? El cardiólogo tiene que ver con un eco, con un electro, sí, tiene una patología, yo quiero ahondar en esa patología. Y ahí viene la resonancia cardíaca, que es complementaria a los exámenes previos. Entonces, la lista de espera que existía no era tan grande. De partida porque no existía la prestación. Cuando llegó la prestación era particular, entonces había un filtro, tenía que el paciente tener las condiciones que hacerse. Entonces no existe una lista tan grande de espera de estos pacientes. Pero ahora desde que empezamos a hacerla ya empieza a aumentar, porque ahora lo hacemos nosotros, lo hacemos en casa. No solamente los pacientes que se ven en cardiología ambulatoriamente, sino también los pacientes que están previo a un traslado. Hay muchos pacientes de nuestro hospital, de nuestro servicio, que tienen que ser trasladados a Santiago, a hospitales más complejos por alguna patología, y desde allá nos solicitan a nosotros que le hagamos el examen previo acá. Antes de. Claro, como para ver cómo está la viabilidad del corazón, los estudios de los vasos, y ahí ven si es factible el traslado. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades cardíacas se ven ahí? Aparte de una persona, me imagino que va a ser intervenida, ¿también usted le hacen antes el tratamiento, o sea, Claro. ese examen? Sí, o sea, una vez que ya pasó el filtro del cardiólogo y es necesaria la resonancia o del internista, ahí ya empieza, es para una gama de patologías, principalmente para las patologías congénitas. Congénita es que nació con esa patología, ¿ya? Para todos los pacientes que tienen patología congénita, que tienen un estudio de masa, de tumor, estudio de viabilidad del pericardio, que es el músculo que cubre el corazón, el ventrículo que ayuda a hacer el movimiento del sístole, que es la compresión que expulsa la sangre hacia el corazón. Hay un montón de patologías que nacen ahí. El reflujo cardíaco, de la viabilidad después de un paro cardíaco, el paciente tuvo un antecedente de paro y quieren saber qué tanto porcentaje de corazón sigue factible, sigue funcionando. La resonancia cardíaca es para eso, para el estudio de perfusión, qué tanta sangre le está llegando al corazón y entre otras muchas cosas más, porque como dije, estudios de masa, de tumores, que estudiar el corazón es difícil en nuestra área, porque en nuestra área nosotros somos, entre comillas, como fotógrafos profesionales. O sea, tratamos de sacar la imagen o la fotografía del cuerpo humano. Para todo el resto del cuerpo humano es fácil, porque uno dice, está quieto, foto. Pero el corazón uno puede decirle, oye, párate unos segundos. Entonces uno tiene que adecuarse al latido cardíaco, a la frecuencia cardíaca. Entonces el equipo se tiene que adecuar a ese movimiento. Y otra cosa que nos conlleva resonancia también es la cooperación del paciente. Son estudios largos. Una resonancia cardíaca dura entre 60 a 90 minutos. Entonces eso también nos ayuda a que se haga un buen filtro del paciente, porque si llenamos de lista de espera resonancia cárdiaca, vamos a hacer de lunes a viernes por resonancia cardíaca y nos olvidamos del resto de exámenes que son para pacientes oncológicos. Ahora, esta resonancia, yo no, la verdad que no conozco el equipo, pero es un equipo donde va la persona hacia adentro. Claro, la resonancia magnética es sí, como un tubo y que claro, es como, por decirlo coloquialmente, como una dona, ¿Ya? como un anillo pero un poco más grueso. Ya. Yo siempre digo a los pacientes pediátricos, no, vamos a meter una dona, y ahí como que para tratar de ganarme su amistad. Claro, el paciente está acostado de manera de espalda, de manera supina, y tiene que permanecer en esa posición dentro del magneto, que es el tubo, que es lo que este anillo, este solenoide, que es la resonancia. Ya la resonancia, al igual que el escáner, se ven similarmente, pero tiene fundamentos muy distintos. El escáner sigue siendo con radiación ionizante, como un equipo de rayos X, es más rápido también. Para otro tipo de patologías, la resonancia no, pues nos olvidamos de la radiación, y por eso es un estudio de primera línea para todos los pacientes embarazadas, pacientes pediátricos, porque no hay radiación, no hay un posible daño a futuro, que es lo que produce la radiación. Sí. Entonces se maneja con un magneto. Eso también nos juega un poco en contra. Uno ya sabe los tiempos, como dije, la resonancia cardíaca puede durar de 1 hora a hora y media. Y también por las prótesis que pueda tener el paciente. O sea, si el paciente tiene una prótesis de antes de los años 2000, que no se conoce su historial, si era de hierro, qué porcentaje de hierro tiene, se pueden magnetizar en el imán gigante y se pueden calentar. Entonces ahí hay que hacer un estudio previo del paciente, de cirugías previas, de prótesis endovasculares. Marcapasos están entre comillas, porque los marcapasos actualmente se están haciendo compatibles con la resonancia, adecuándose a la tecnología actual. Antes no era así, entonces los marcapasos no están coordinados para la resonancia y se apagaban en el resonador, o peor aún, se calentaban y pueden producir una quemadura interna. Entonces actualmente se hace un estudio previo con el marcapaso, vemos si es compatible, si los electrodos están bien, se hace una anamnesis en conjunto con policardio
y se le da un check para la resonancia cardíaca. O sea, no es una cosa que uno lo mande con el médico le dice ya vaya a hacerse una y va al tiro y espera el día que le llame. No es así. No es así, Tiene todo porque un proceso. hay unos procesos y, bueno, nunca hemos tenido un accidente en nuestro hospital porque hemos sido bien meticulosos al punto de ser casi hasta pesado, porque nosotros tenemos una encuesta que tiene que ir firmada ya sea por el médico como por el paciente, donde se les pregunta: usted tiene una operación tanto, tiene un tatuaje, tanto. ¿Por qué los tatuajes? Porque los tatuajes, sobre todo los de tinta de colores, también están hechos a veces con tintas metálicas. Yeah. Entonces, no quiere decir que le va a quedar el tatuaje pegado en el resonador, Claro. pero se pueden calentar si es que no se tiene un cuidado previo. Entonces, ahí siempre hay una comunicación. Tampoco es como que el paciente está adentro una hora, media hora, abandonado. O sea, el tecnólogo médico, que en este caso hace el examen, se está siempre comunicando vía verbal o a través de una cámara, vigilando al paciente, si es necesario, monitorizando sus latidos cardíacos o su saturación de oxígeno en la sangre. Es importante conocer todos estos procedimientos porque muchas veces uno cree que cuando le mandan a hacer algún examen es fácil, como te decía, Claro. de llegar, ¿cierto? Pedir la hora y tal día va a hacerse el examen. Hay procesos que uno tiene que, hay protocolos que uno tiene que ir Claro, que trabajando. los protocolos no son para, como yo le digo a los pacientes a veces cuando se me enojan porque por desgracia no les puedo hacer el examen por X motivo, no son para cuidarnos ni a nosotros ni tanto al equipo, es para cuidar al mismo paciente. Porque él es el que se lleva las consecuencias por un descuido ya sea tanto que yo sé que eso no puede entrar, pero lo dejé entrar, eso puede llevar a una complicación. Entonces, por eso nosotros somos bien meticulosos en la parte de resonancia magnética, y esto es transversal, todos los resonadores son iguales, todos los resonadores son imanes gigantes, tienen que ponerse eso en la cabeza. Entonces todos los metales se cuestionan, porque hay metales que pueden entrar y metales que no. Como lo es, por ejemplo, el oro, la plata, el titanio, el aluminio, no son magnéticos, uno le puede pegar un imán y no se van a pegar. Pero el hierro, el acero quirúrgico sí son magnéticos. Entonces esos tienen un porcentaje de peligrosidad más grande. Bueno, por último, ¿cuál es el mensaje a los pacientes que van de repente a llegar a sus manos y hacer un examen? Porque imagino que muchos de ellos también entran con una precaución, ¿no? Así como a conocer algo totalmente distinto, algo nuevo. Claro, mire, para un mensaje para la comunidad, por así decirlo, que requiera tomarse este examen, primero hablar con su médico cardiólogo, porque él es quien realmente le decir si usted necesita este examen. Porque tampoco es algo tan cómodo ir a meterse a un tubo encerrado 1 hora y media. Ya no es algo no es un paseo por el campo, es algo que quizás puede llegar a ser un poco estresante. Pero no quiero asustarlo, o sea, el examen es mínimamente invasivo, lo único que se le pone es una vía periférica en una vena para el contraste, nada más que eso, y unas cosas para tomar la imagen. Es un examen que va a meter ruido, como toda la resonancia, que se le va a pedir cooperación para tomar el aire, botarlo. En el caso de que no se pueda hacer como se hacía en el hospital de Sotero del Río, se anestesia, bajo sedación, se trabaja en conjunto con pabellón del hospital. También se puede, como se hacía en el caso de los pediatras. Actualmente no estamos tomando pediátricos, más que nada por falta de especialista que redacte el informe médico, porque la resonancia es un paso a tomar el examen, pero esa es la mitad del camino, la otra mitad es quien hace el informe de esa imagen. Claro. Entonces los radiólogos que actualmente tienen convenio con el hospital son informan adultos. Esperemos que aquí a un corto plazo ya podamos realizar la totalidad de pacientes y sin peros. Claro, porque a los niños también de repente que nacen con algún problema cardíaco para ir viendo cuál es el Claro, problema. y este examen es full para poder ver, como dije, viabilidad, gasto cardíaco, cuánto se comprime el corazón, cuánto se dilata, si hay un reflujo cardíaco, si va a haber un estudio de la válvula tricúspide, del septum, de la válvula aórtica. Completo el corazón. Si es que nació con algún tumor en el cardíaco, también se va a ver en este examen. Bien, pues don Gabriel Contreras, tecnólogo médico, muchas gracias por acompañarnos, por entregarnos toda esta información que es tan importante y relevante para los pacientes, especialmente para la comunidad, de conocer que aquí en Arica también se está haciendo esta resonancia magnética en el hospital regional. Muchas gracias por la invitación nuevamente y espero poder resolver las dudas tanto para ustedes como para todo el personal que ve también este noticiero y tenga dudas con este examen. Servicio de Imagenología siempre tiene la puerta abierta para cualquier duda. Si usted tiene duda, yo tengo esto metálico no sé de cuántos años, puede acercarse a preguntar en cualquier horario hábil de 8 a 5 de lunes a viernes y va a ser atendido por alguno de nosotros. Bien, pues muchas gracias, que esté muy bien. Ya, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa después de conversar con Gabriel Contreras, tecnólogo médico de resonancia magnética del Hospital Regional de Arica, y estamos de regreso con más noticias.